Porque información, opinión y debate son una combinación clave. En la 92.9, Fernando Paulsen, junto a sus invitados y panelistas, ponen el acento en la revisión y análisis de las noticias más importantes de la jornada. Desde ahora, conéctate en todas nuestras redes y súmate al panel. Aquí comienza Combinación Clave. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 2 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Cuidemos juntos el pulmón verde de Santiago. Si visitas Parque Met, ayuda a mantener limpias sus áreas verdes y llévate tu basura. Tú puedes ser parte de este gran cambio que se necesita por un futuro más sustentable. Súmate e infórmate en parquemet.cl y en redes sociales @parquemetmimbu. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Ya estamos con nuestro panel clásico de día viernes con Roberto Fantuzzi. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, muchas gracias, Fernando. Y también estamos con Lucía Dammert. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, buenos días. Todo bien, gracias. ¡Qué cagallicha más crunchy! Como diría un brasileño amigo mío. Oye, Lucía, ¿cómo estás viendo tú lo que está pasando ahí en la convención con todo esto de Rojas Vade y además con... Fíjate, una cosa que se visibilizó y que parece sorprendente que a estas alturas del partido uno tenga que decir que son así las cosas. Pero cuando se habla de pueblos originarios, de repente mucha gente cree que son una especie como de grupo totalmente homogénico, absolutamente idéntico, porque todos son pueblos originarios y salieron. Y la verdad es que tienen tanta dispersión y tantas diferencias como el resto de los chilenos, digamos. No, por supuesto. Y eso ya se vio cuando fue la primera votación para Elisa Loncón. No te olvides que no fue una votación súper simple. Así la es. definición de ella ya estaba la convencional Godoy ahí puesta. Entonces creo que ahí hay un tema que se tiene que discutir sin duda. Uno de los temas principales, Fernando, es que lo de Vade termina de empañar muchas de las discusiones y los avances que había tenido la convención. Ahora, no pone a la convención en la UCI, ni mucho menos, pero que es un fenómeno y un problema del cual se tienen que hacer cargo, sin duda. Sí. No hay forma que eso pase como no quiero hablar, no quiero conversar más de esto, y tampoco es un tema absolutamente únicamente legal. Yo creo que lo de Rojas Vade lo que puede generar es la percepción en la ciudadanía que la convención es lo mismo que la Cámara de Diputados, que los políticos son todos iguales, que la política cuando la tocas te destruye, y eso es muy malo, y por ende me parece importante que los convencionales hayan hecho con rapidez la claridad en sus declaraciones. Y todo lo otro es parte de un proceso. Yo creo que lo importante es reconocer que hace 10 años atrás, en un proceso como este, hubiéramos tenido una reunión de 4 o 5 jefes de bancada que se juntaban en algún sótano y llegaban a algún acuerdo, y al día siguiente estaba todo avanzado. Hoy día eso ya es imposible, y por ende los procesos son más difíciles nomás. Sí, además que hay que convenir en algo. Y yo lo vengo diciendo hace bastante rato ya, y lo planteo de la siguiente manera: las instituciones históricas tienen una tremenda resistencia para enfrentar problemas. Tienen historia, tienen experiencia, tienen recuerdos, tienen una suerte de regularidad en sus procesos, tienen una cultura asociada a la ciudadanía para elegirlos. Tú puedes tener muchos alcaldes corruptos, pero nadie pide que desaparezca la institucionalidad de las municipalidades. Sin embargo, en el caso de la Convención Constituyente, es un órgano nuevo que mucha gente no quiso que jamás existiera, y por lo tanto el riesgo de que cada escándalo o cada cosa que pase, lo que se pide es el fin de totalmente en la institucionalidad completa. Y eso es una cosa totalmente diferente. Hoy día estamos con montones de cosas que están pasando en un montón de áreas y que son bien duras.
desde los actos de corrupción en las Fuerzas Armadas, Carabineros, las municipalidades, etcétera. Pero, te repito, son instituciones que tienen un acervo cultural muy potente, tan muy arraigada, y por mucho que se diga que hay que reformar, por ejemplo, Carabineros, nadie dice que no debe haber policía. Por supuesto. Distinto es en el caso de la Convención Constitucional, donde cada una de estas cosas para aquellos que estaban en contra es un acicate más para decir, mira, nunca debió existir esta situación. Sí, hay de todo, yo creo, perdón Roberto, solamente decir que creo que uno de los principales problemas es que tú tienes, ante cada situación crítica, tú tienes aquellos que salen y dicen en realidad autoflagelantes, ¿cierto? Y autocomplacientes, aquellos que dicen, no, esto es un horror, hay que cerrarlo todo, no funcionó. Sí. Después hay algunos que dicen, en realidad esto es un tema menor, no hay que hacerle caso, que son los dos extremos, y están los que están en el medio, que dicen que efectivamente hay que avanzar, que este tipo de cosas no se pueden permitir, pero que la Convención ha tenido un logro importante, que es avanzar con su reglamento. Que haya problemas es parte, digamos, de la vida, pero en el caso yo no quisiera dar la sensación que uno le está bajando el nivel de gravedad a lo que hizo Rojas Vade. Me parece que es muy, muy grave en muchos sentidos y tendrá que seguir su canal mientras la Convención sigue avanzando. Roberto. Mira, yo lo voy a mirar desde una perspectiva solamente ciudadano porque no soy experto en la materia. Pero a mí lo que me queda un gusto amargo, que muchos de los ataques a veces que se realizan es para desprestigiar la institucionalidad de los constituyentes. Y toda la gente que estuvo en el rechazo por razones obvias, lo que se pretende es que no exista otra constitución. No hay que ser muy inteligente para eso. Y eso no pierden oportunidad. Y yo creo que producen un daño, porque siempre van a haber dificultades, y ese es nuestro Chile, digamos las cosas como son. Los cagüines, los enredos, los chaqueteos, pero hay que convivir con eso, y no por eso la Asamblea deja de tener validez. Pues mi sensación es que tenemos que cuidar mucho el prestigio de la... y dejarnos de estar desprestigiando gratuitamente. Sí, pero el prestigio es algo que ya pongámoslo en términos filosóficos, si quieres, es algo que se gana día a día. Tú no puedes decir, mira, tenemos adquirido el prestigio por el solo hecho de existir como Convención Constitucional. No, tiene que verse no solamente con la calidad moral de su existencia, sino que también sobre cómo resuelven los problemas que se dan. Y en eso estamos ahora, porque aquí tú tienes, por ejemplo, el desprestigio de la política profesional, Roberto y Lucía, muchas veces no tiene que ver solamente porque hay actos reñidos con lo que uno espera de sus representantes, sino que porque además cuando se descubren cosas como el financiamiento ilegal de la política y no hay justicia al respecto, bueno, entonces tú tienes doblemente la sensación de que ahí hay un proceso desde ese espurio. En el caso de la Convención Constituyente, que está partiendo, que no tiene este respaldo histórico que tienen las otras instituciones, se tiene que ver no solamente que se resuelve el problema, pero que se resuelve bien. O sea, yo me sorprendería a mí mucho que esto de Rojas Vade terminara con una cosa al estilo de el financiamiento ilegal de la política, donde básicamente, mira, bueno, ok, todos lo hacen, faltaron las boletas, no se creyó el servicio de impuestos internos y finalmente no pasó nada. Tiene que haber algo aquí, porque esa es una de las cosas que tienen las instituciones nuevas cuando son históricas y nunca jamás han existido. Sus problemas tienen que resolverse y tienen que resolverse como yo tengo la impresión, como se debieran resolver las cosas en el ámbito de la ciudadanía. Y si es que aquí se da una cosa entre, a ver, pongámonos de acuerdo, ok, borremos esta cosa que allá, ok, fue una equivocación, como dice Rojas Vade, me parece a mí
que vamos a llegar un poco a la misma lógica del financiamiento ilegal de la política, donde básicamente no hubo prácticamente nada y mucha impunidad. Sí, pero es que además tienes un punto extra, y es que Rojas Badem y lo que fue la lista del pueblo creció a partir de tener una supremacía moral frente a la política muy fuerte. Cierto. Entonces, claro, ellos partieron diciendo que toda la política era una porquería, que los que mentían, digamos, había que cortarles la cabeza, suma y sigue. Entonces ahora es bien poco presentable que él diga que lo de él es un error, porque fue furioso, digamos, fue furibundo en la crítica a los otros. Entonces es como uno no puede medir a uno con 1 centímetro y el otro con 1 metro. Efectivamente uno tiene que hacerse cargo que hay cosas que están muy mal, y lo de Rojas Badem yo creo que no acepta análisis. Escuché hoy día también a alguna representante, que no logré captar su nombre, que decía que en realidad, claro, no lo pueden destituir porque siempre ha votado por los pueblos. Como si eso tuviera algo que ver con el hecho de que engañó a todo el mundo para conseguir los votos. La gran pregunta es, si no hubiera estado con el tema de la salud, ¿habría sido electo? No lo sé, yo creo que ni siquiera hoy día es importante. Lo claro es que uno no puede salir por la vida participando en política diciendo, poniendo en duda todas y cada una de las cosas biográficas, y además mintiendo, y lo cual te muestra su amateurismo completo, ¿no? Mintiendo en cosas que son documentos públicos. Tarde o temprano alguien iba a revisar cómo este muchacho estaba viviendo con una enfermedad terminal sin tratamiento. Entonces, creo que ahí efectivamente tiene que haber una revisión de su situación. Obviamente hay un problema reglamentario porque no puede renunciar y no se sabe cómo lo reemplazarían, pero la ciudadanía, y te aseguro que la próxima semana vamos a estar viendo si esto ha impactado o no en las encuestas de opinión y percepción de la convención. Pero una vez que, si las encuestas muestran que ha habido un impacto, los convencionales me imagino que lo van a tomar como bastante más en serio. Sí, la otra... ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, dale. Pero el hecho de este señor que haya cometido la mentira, etcétera, no desvalida lo que se está haciendo en la Asamblea, para mi opinión personal. En cualquier institución que tú revises en el mundo, yo creo que incluso el Vaticano va a encontrar vicios que son condenables, pero no por eso. Y tú lo dijiste al inicio con el asunto de el Vaticano, dices el Vaticano como si fuese una tremenda excepción. No, en el Vaticano, donde hay más pecadores, pues si es efectivo, pues si está bien, eso sí. Son seres humanos también. Pero esa es otra discusión que no tiene mucho que ver. Sí. Pero yo no caería en el juego de estar desvalidando las operaciones que se están haciendo en la Asamblea Constituyente, porque un señor mintió, ganó en forma tramposa, pero no por eso todo el resto lo vamos a considerar que no se valida frente a la ciudadanía. Yo lo que se está haciendo, yo lo considero que se ha avanzado bastante. Yo leo algunos escritos que manda Benito Baranda, y para mi opinión personal es una persona que le reconozco el solo hecho de opinar, y dice que está funcionando. Entonces yo pongo en la balanza lo que dice Benito y la mentira. Yo prefiero irme por lo de Benito. Sí, yo te insisto, Roberto, en lo siguiente. Cuando el país, en general, los países, están muy crispados, como estamos nosotros, sí. Están los países polarizados, las situaciones empiezan a adquirir, cada situación adquiere casi un carácter de definición absoluta. Yo veía el otro día también personas que justificaban, por ejemplo, pero con toda tranquilidad, los errores que se habían cometido en el CERVEL a la inscripción de candidato para ellos, pero para el rival, que también había cometido errores, y aparentemente todo esto se daba por alguna situación del CERVEL, no les decían que era trampa. Entonces, yo decía, en este caso estoy defendiendo a los republicanos, que a ellos les decían, mira, ellos hicieron trampa,
y lo nuestro fue un error administrativo. Entonces, pero ¿por qué se plantea esto así? Se plantea así porque tú estás en un momento de definiciones muy tajantes, muy grandes. La convención constituyente es algo que mucha gente no quiso que nunca jamás existiera. Nadie de ahí que estuviera reunido para redactar una nueva constitución. Por lo tanto, cualquier cosa que pase en ese, desde lo grave hasta lo mínimo, va a adquirir un talante mayúsculo. Y desde ese punto de vista, vamos a saber sobre la madurez cívica y política del país de acuerdo a cómo avanza algo que, bueno, no tiene ninguna posibilidad de tener una suerte de tiempo, ¿cómo se llama eso? Eso cuando tú tienes un tiempo de gracia, llamémoslo así. No tiene tiempo de gracia la Constitución, la Convención. Tú dices una luna de miel. Una luna de miel, no hay luna de miel. Aquí este es el matrimonio que empezó los charchazos, pero apenas el cura terminó de bendecirlo. Porque es algo que no se quería que ocurriera para algunos, eso es lo que te digo. Y los otros están creyendo que esto es prácticamente formar una convención y automáticamente redactar una nueva constitución. Y no es así, es tremendamente difícil. Mira lo que acaba de pasar ahora, que yo te decía, Lucía, donde de pronto mucha gente descubrió que los pueblos originarios tienen divisiones entre ellos también. Como si fuesen personas recortadas de una página de papel, todas idénticas, todas iguales. No, son seres humanos. Claro, lo que pasa es que ahí también lo que estamos teniendo un curso como de educación cívica en vivo, ¿no? La gente sabiendo lo que significa participar en política, reconociendo lo que implica efectivamente la apertura de información, lo que significa la transparencia, lo que significan las leyes iguales para todo el mundo, pero también reconociendo el rol que tienen las diferentes espacios. Cuando llega la PDI a entrevistar a la presidenta Elisa Loncón y al vicepresidente Jaime Baza, muchos dicen qué vergüenza, qué barbaridad. Yo pienso, qué bueno que esto esté funcionando. Qué bueno que pueda pasar que viene una persona, miente, se la descubre y empieza el proceso como debería. Lo peor sería hacer lo que se hizo en el pasado, ¿cierto? Taparlo, a llegar a algún arreglín, generar algún hecho comunicacional que tape este detalle, o simplemente evitar conversar a ver si la gente se cansa y se pone a pensar en el 18. Puede ser. Al final del día las cosas son difíciles, pero tenemos que avanzar donde estamos avanzando nomás. Roberto. Yo tengo un tema que tratar, que nos podemos... Por supuesto, usted es casi el decano longevo de este panel. No, oye, que estaba leyendo los diarios hoy día que la Universidad de Chile va a hacer una fábrica de vacunas con un convenio con una fábrica en Italia. Desde la universidad hemos perdido el rol de las personas. Tú que trabajas en la Universidad de Santiago, la Universidad de Santiago podría hacer ollas, si quieren, porque tiene prensa, tiene de todo. Las universidades están para la cultura, para la innovación, para la investigación, pero no para hacer una fábrica de vacunas. Tú sabes que en Chile se hacían vacunas en su época. Dejó de hacerlo porque era más barato la simple teoría del mercado. Y no se vio que podía pasar un problema como este. Pero al leerlo me dio una sensación que no vamos por el camino correcto, porque si la universidad se dedicara a eso y no a lo que le corresponde, no a su objetivo, es terriblemente preocupante. Yo creo que está ahí un poco confundido. No estoy confundido, si lo leí recién. Yo también lo leí. Leí, y no solamente la Universidad de Chile está involucrada en la Católica. En vacuna. La Universidad Austral de Chile está involucrada en fábrica de vacuna. La Católica está haciéndolo con Sinovac. Pero 100.000 vacunas es una empresa, que si sabes lo que son 100.000 vacunas, la Universidad de Chile, y va a destinar el CAREN
el sitio de Carén para hacer la industria de la vacuna. Pero bueno, es que hay una matriz de investigación científica básica que tienen todas las universidades. Perfecto. Aplaudo. Ya está bien. Y de ahí se deriva una situación que normalmente mucha gente dice que tienen que estar separadas. ¿Por qué tendrían que estar separadas? Porque no le corresponde, es como si yo me dijo, porque me pongo experto en paneles solares, que es súper importante, y hay universidades que están haciendo grandes aportes, y me dijo hacer paneles solares, como industria, no como investigación. Sí. Y ese es el gran pecado. Sí, porque y las universidades, Roberto, podemos llegar al límite que terminan haciendo palitos de helado, palitos chinos. Pero es que no, porque no, pero, ya cuando empezáis a ridiculizar la cosa, ya cambió, ahí te fuiste al chancho. Estaba súper bien, pero empezaste a trivializar el asunto, porque escúchame, porque la universidad tiene un sentido que pueda meterse en algo que requiere investigación y eventualmente puede aportar fondos para una fábrica, tal cual. Mira, mucha gente no lo recuerda quizás, pero hubo un tiempo donde toda la televisión estaba en manos de las universidades. ¿Por qué? ¿Qué tenían que hacer en la universidad? ¿Por qué? ¿Por qué era el canal de la Universidad Católica? ¿Por qué era el canal de la Universidad de Chile? ¿Por qué era el canal de la Universidad Católica del Paraíso? ¿Qué tenían que ver? Bueno, tenían que ver que eran unas instituciones de educación superior que, entre otras cosas, podían generar condiciones para que la televisión, cuando estaban haciendo, tuviera características particulares de mezclar entretención con conocimiento y con cosas, y tenían probablemente una mayor estándar para poder garantizar aquello. En una de estas, iniciar, repito, una fábrica de vacuna puede estar dentro del ámbito de una universidad y posteriormente, una vez que esto se despliega, bueno, dejarlo como pasó con la tele. Mira, este es un tema para mí de discusión, ¿no? Y efectivamente también puede estar dentro de los temas constituyentes, porque cuáles son las tareas de cada institución y cuáles van a ser sus roles, definitivo. No me cae ninguna duda. Oye, sí, la gran discusión que hubo, y ya que sacaste el tema de la televisión, con Televisión Nacional, por las grandes pérdidas que arrojaban, aquellos que lo decían ahora se tienen que comer esas palabras, que se las tienen que comer, porque está dando unas grandes utilidades. Entonces, del Estado, un canal de televisión, no es si da utilidad o no da utilidades, es si cumple o no el rol que le corresponde al Estado tener canales de televisión. Es un tema de discusión, pero no es la utilidad. Pero en este sentido, a ver, Lucía. Perdona, Roberto, no, lo que creo yo es que hoy en día, con el tema de la pandemia, con todos los análisis que dicen que vamos a tener, esta no es una pandemia del siglo, sino que vamos a tener más pandemias en un siglo, y todos los conocimientos que hay respecto a cómo nos hemos saltado tantos procesos entre el animal y la persona, o el ser humano, es cada vez más evidente que necesitamos no solamente ciencia y tecnología, sino necesitamos este tipo de vacunas como bienes públicos. Que lo hagan las universidades permite, en muchos sentidos, sacarle la tajada de lucro que tiene la venta hoy día de vacunas, por ejemplo. Cuando se dijo que las patentes de las vacunas sean abiertas para que el país como África, digamos, zonas como África, que tiene 3% de vacunados, pueda vacunarse más rápido. Obviamente la industria farmacéutica dijo no, porque nosotros tenemos que recuperar, en fin, y ahí podemos tener otra discusión. Pero entiendo que muchos países están viendo cómo reconvierten sus mecanismos de generación de vacunas y otros remedios también. Primero, para no depender de las grandes farmacéuticas de otros países. Y segundo, porque si llega a venir una situación como esta de nuevo, uno no tiene que pagar lo que cuestan las vacunas. Nosotros alegremente nos ponemos la vacuna en el brazo y agradecemos, pero el valor de las vacunas es uno de los temas de discusión en muchos países, no es un valor menor. Y cuando tú tienes una universidad pública o un consorcio de universidades desarrollando capacidad de innovación, tecnología y después producción de vacunas, eso puede ayudar en ese sentido también. Es
distinto fábrica que tener investigación. Por favor, no nos confundamos. Los laboratorios en el mundo van a seguir funcionando y seguramente van a tener mucho más posibilidades de competir con la Universidad de Chile y la Universidad Católica o la Austral que mencionaba Fernando. Sí, que cada uno tiene que cumplir con su rol y no cae ninguna duda que el matrimonio que se debe realizar entre privados y la universidad es fundamental para el desarrollo de muchos productos. Pero no por eso voy a terminar haciendo fábricas como empresa. No. Todo evoluciona, Roberto. Las universidades en un momento dado efectivamente eran consideradas, mira, instruyan a la juventud para que salgan profesionales y que los profesionales posteriormente deriven en generación de valor agregado para el país. Pero resulta que las universidades, y tú lo ves en montones de países, tienen una base de ciencia y tecnología y de educación superior y conocimiento superior tan grande que además muchas de ellas necesitan mucho recurso, que está lleno de joint ventures donde tú tienes a las universidades metidas. En empresa. Lo que se llama spin-off, existió en Chile. Y había una institución Intec que era muy grande, que pertenecía a las universidades, y se hacían convenios entre universidades y empresas privadas, no cabe ninguna duda que es importante. Y también existen las incubadoras dentro de las universidades. Pero esto no significa que la Universidad del Galpón de la Universidad de Santiago, que lo voy a conocer muy bien, Lucía, se transforma en una fábrica. Perdóname, son dos cosas distintas. Sí, no, yo entiendo el lucro, yo no sé por qué le tiene temor, como si fuera cáncer tener lucro. No, yo entiendo. Si el lucro está bien, el problema es el lucro con la vacuna, que salva o no salva vidas. Si tú miras lo que está pasando, que ha dicho tantas veces el secretario general de Naciones Unidas, etcétera, lo que está pasando en el mundo, bueno, efectivamente las vacunas no son gratis, están haciendo un esfuerzo, algunas farmacéuticas, yo creo que todas, están haciendo un esfuerzo significativo de cobrar mucho menos a los países más pobres, pero esos países ni siquiera les da para pagar ese mucho menos. Entonces, creo que el tema, yo tampoco soy experta en esto, pero entiendo que la decisión de los rectores, la decisión de avanzar en un centro de vacuna propio, es una decisión que responde un poco a las, entre comillas, nuevas amenazas de esta época. Y sobre todo, nosotros hemos tenido una enorme suerte por la capacidad de negociación y por la capacidad de la salud pública primaria, pero la mayoría de los países vecinos, incluso, mira Estados Unidos, Biden está luchando con los que no se quieren vacunar, o sea, es todo un proceso de reconocimiento de la importancia de la ciencia, pero también en nuestros países más pobres la necesidad de poder acceder a tecnología y en este caso a vacunas con más facilidad. Debería haber lucro en muchas cosas sin duda, pero cuando tú ya estás poniendo en riesgo el desarrollo del planeta, porque hay países y regiones enteras del mundo que no tienen acceso a la vacuna, yo creo que ahí se genera un doble clic sobre ese tema nada más. Pero no te preocupes, Roberto, que yo creo que las universidades no van a terminar compitiendo con las grandes empresas en términos de liberación de vacunas. Ahora, el input que las empresas necesitan tener para poder transformarse en fábricas de vacuna no proviene de las empresas, proviene normalmente de las universidades o de los centros de investigación o de los laboratorios. Mira, es famoso un lema que lo debe conocer también Lucía, que en la universidad uno sabe cuando entra un proyecto, pero nunca sabe cuándo se termina. Las velocidades son distintas. Mira, van a instalar la fábrica de vacunas y te aseguro que en menos de 10 años se lo va a comer el sector privado. No solo el sector privado nacional. Acuérdate que nosotros tenemos una apertura, tenemos un arancel ponderado del 0,3, creo 0,6. Que no existen los aranceles, no existe protección en nuestro mercado.
Es que la Universidad de Chile está compitiendo con Pfizer, no está discutiendo con el laboratorio de Vicuña Maquena. Tal cual. Y por eso es que yo insisto en que es difícil que se transforme en empresa, llamémoslo así, y quizás puede ser una startup, porque tiene la base de investigación tecnológica y después, eventualmente, como tú tienes razón, hay mucha más experticia en cómo producir y fabricar en la empresa privada que en la universidad. Por supuesto. Bueno, muchas gracias, Lucía. Gracias, Roberto. Cuídense. Que les vaya muy bien. Chao, chao. Felices patria. Felices patria. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9. La clave me escucha.